ya anunció Begoña, esta es la segunda exposición comunicación en torno a la fiscalización de subvenciones, pero realmente, ¿se oye ahora? Vamos a mostrar un enfoque completamente diferente del que nos han mostrado nuestros compañeros de Valencia. Aquí, el escenario en el que vamos a partir, y que lo voy a desarrollar al inicio, me temo que es un escenario donde se ve que la implantación digital ha sido deficiente. Pero, sin embargo, nosotros hemos optado por hacer un enfoque de fiscalización de cumplimiento y en términos de seguridad razonable. Pero en vez de optar por toda la población de las subvenciones, estamos acotándolas por áreas, por tipo de procedimiento. El informe que yo voy a presentar ahora es un informe que ya se terminó, que fue el primero que se hizo, que es el de subvenciones excepcionales, y ahora estamos realizando uno de nominativas, que estamos prácticamente finalizando el trabajo de campo. Como os decía, el escenario del que voy a plantear es el mismo que el yo. Es decir, todos tenemos claro que cuando hablamos de subvenciones estamos ante una actividad administrativa de fomento, actividad principal, que consume gran parte de los recursos del presupuesto y que está sometida a la legalidad. En los últimos años hemos observado que se han producido cambios en el marco legal para incorporar esa transformación digital, esa administración electrónica en el ámbito del procedimiento administrativo de subvenciones. De manera muy esquemática podemos establecer tres ejes en los que va a girar ese marco legal. Un eje principal, que es el del procedimiento administrativo, que va a estar encabezado por las leyes 39-40, donde nos marca un escenario de las administraciones presidida por la Administración electrónica, donde los ciudadanos van a poder comunicarse de manera digital a través de, entre ellos, y las administraciones entre ellas. Junto a ese marco principal, ese eje principal, vamos a tener dos ejes secundarios, el de la transparencia y la protección de datos de carácter personal, que además juegan en contrapeso. Es decir, la transparencia, la idea principal en el marco de subvenciones es que estamos ante la publicidad activa a través de la base de datos. Base de datos que son unos requerimientos de la base de datos nacional que obliga a cada comunidad a establecer unos sistemas para poder reportar esa información. En el caso de Andalucía, lo que está es que existe una base de datos autonómica con su propia regulación, que además cambió completamente el registro en el año 2015 con la implantación de un nuevo sistema de registro económico-financiero, y esa base de datos es la que sirve en el caso de la Junta para registrar todas las subvenciones, en el caso de entidades instrumentales es un repositorio y a partir de ahí se lanza la información a la base de datos nacional. Junto a eso os decía que el segundo eje en el ámbito del marco legal es el tema de la protección de datos de carácter personal. Aquí estos juegan contrapeso, es decir, la ley orgánica, el reglamento establece una serie de derechos que hay que ponerlo en relación con la publicidad activa, que prácticamente es lo que decía, es un contrapeso. Entonces, ahí sí que jugamos que hay determinada, es decir, en el caso de la base de datos se ha limitado el número de años que en el caso de personas físicas puede aparecer el nombre, se limita las búsquedas indexadas, es decir, que se establecen una serie de medidas para realizar esa protección de datos de carácter personal. Establecido el marco digital, ya os decía que la idea es ver realmente si ese marco teórico realmente ha tenido su implantación luego a nivel real. La situación en Andalucía es dispar, es decir, que es verdad que podemos hablar de que hay una tendencia en el ámbito de las subvenciones al uso de la administración electrónica, pero, sin embargo, nos vamos a encontrar que hay aspectos que todavía no están implantados, aunque la legislación lo exigiría. Voy a pasar rápido porque yo quiero llegar al informe. Entonces, si tenemos que llegar al cuadro, bueno, no lo veis, pero lo explico un poquitín. Si queremos ver un poco cuál es la implantación del marco de la administración digital en el marco de subvenciones, lo vamos a hacer a través de tres aspectos. Los tres aspectos que vamos a ver, por un lado, es la forma de presentación y tramitación de las subvenciones. Por otra, los propios documentos que se generan en el expediente administrativo. Y el tercero, el sistema de registro, que ya os decía que en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía es coincidente con el de la base de datos porque es todo uno, tanto la contabilidad de base de datos con el nuevo sistema estamos hablando de lo mismo. En el caso de la forma de presentación y tramitación de los expedientes de subvenciones,
Hemos hecho un pequeño estudio, esperamos hasta el último momento para daros la situación más real y para ver un poco la situación que tenemos en el ámbito de las subvenciones en el caso de Andalucía. Si lo vemos en el mes de julio de 2019, existían hasta 120 líneas diferentes de subvenciones abiertas. Si revisamos de qué manera el ciudadano puede presentar y tramitar esas subvenciones, vamos a ver que solamente un 23%, en torno a 28%, se pueden solicitar y tramitar en línea. Es decir, que estaríamos ante, en el cuadro que os poníamos, la primera forma de presentación en todas las fases que podemos distinguir en un procedimiento de subvenciones, estaríamos en la intensidad máxima. Es decir, el beneficiario, desde el inicio hasta el final, se relaciona con la Administración de forma digital. En contrapeso, tenemos un 9%, en torno a 10%, donde no existe posibilidad ninguna de hacerlo de manera telemática, sino que es necesario, por el método tradicional, se rellena una solicitud y vía registro, en cualquier administración se presenta. Y luego tenemos el grueso, que está en torno a 82%, que sería el 68% de las líneas abiertas, que lo que permiten es presentarlo en línea, pero solo la presentación de la solicitud. El resto de la tramitación ya sería por la vía normal, es decir, cualquier comunicación, requerimiento, la presentación de la documentación justificativa, se va a hacer vía registro. Si esto lo ponemos, esta situación, escenario, y yo ya, verás, está hecho, pero para resumir un poquito, lo ponemos en línea con las líneas que había, qué tipo de subvenciones eran, dividiéndolas. Estamos hablando de concurrencia competitiva o no competitiva, es decir, regladas, o las directas, podemos llegar a una conclusión, y es que realmente vamos a encontrar que en la medida en que sean subvenciones regladas y sobre todo en el ámbito de la competencia competitiva, son las que la Administración da más facilidades para poderlas solicitar y tramitar en línea, en detrimento de las concesiones directas, donde prácticamente el 100% se van a presentar de forma presencial. No existe la posibilidad de solicitarlas o tramitarlas en línea. Si a su vez lo ponemos con los órganos gestores, también vemos que con la situación que había se concentran una serie de consejerías y agencias las que dan la posibilidad de poder solicitar y tramitar en línea a través de sus sedes virtuales, oficinas. En este caso, nosotros la estructura ahora mismo teníamos 11 consejerías y 5 agencias que estaban dando subvenciones. Bueno, pues prácticamente estamos hablando que el 86% de las que se pueden solicitar y tramitar en línea se van a concentrar en 3 consejerías, que son las que tienen unas sedes o unas oficinas virtuales mucho más potentes y dan esa posibilidad. El segundo, cuando nos veníamos al cuadro, acordaros que teníamos, voy a pasar para atrás para que lo veamos, es decir, que la forma de presentación ya tenemos claro que es absolutamente desigual, pero sí que vemos una correlación entre el tipo de procedimiento y el órgano al que se vaya a presentar. En el caso de los documentos que se generan o que se incorporan en el expediente administrativo y que genera la Administración, ahí sí que la conclusión es que da igual en la fase en la que nos movamos, son documentos en formato electrónico, documentos además que van con firma electrónica. Y el tercero de los aspectos, que era el sistema de registro. Os decía que en el caso de la Comunidad Autónoma Andaluza coincide tanto la base de datos como el sistema contable. En el año 2015 se produce un cambio, se implanta un nuevo sistema en un entorno RP, que está en un entorno SAP muy potente, y al final la base de datos es un subsistema directo dentro del sistema de giro, de gestión integral de recursos organizativos. Se estructura de una forma jerárquica, de tal manera que lo que se hace es que la intervención o órgano concedente, dependiendo del tipo de línea de subvención, empieza a registrar la subvención como la base reguladora y a partir de ahí se van generando pantallas consecutivas donde se hace base reguladora, convocatoria y concesión. Y en cada una de las fases, además, se permite generar automáticamente el documento contable correspondiente. En base reguladora no habría, en convocatoria sí que se puede ya generar el documento de autorización de crédito y sea en las pantallas de concesión donde ya directamente se generan el resto de documentos, desde el reconocimiento de obligaciones, los pagos y las justificaciones. De tal manera que ahí sí que nos estamos en una situación donde está el entorno informatizado absolutamente. Es decir, que quizás las deficiencias las tenemos en la primera de las áreas, en la de la forma de presentación. La consecuencia de eso es que
Sí que vamos a tener bases de datos, registros mayores, donde es posible realmente gestionarlo y tramitarlos informáticamente, pero luego, cuando nos vayamos a hacer los trabajos de subvenciones, los expedientes, nos vamos a encontrar algunos expedientes en formato electrónico, otros que no lo están, algunos documentos, es decir, que ahí la situación va a ser bastante desigual. Partiendo de esta situación, en el Plan de Actuaciones del año 2016 se planteó hacer una fiscalización, en este caso, os decía, se abarcaba la concesión directa y, de manera concreta, las de subvenciones excepcionales. Se planteó el informe se plantea como un informe de cumplimiento y en términos de seguridad razonable, si vamos a dar opinión. Cuando empezamos a trabajar con las poblaciones, surgió el primer problema e inconveniente, y es que nos encontramos dos poblaciones completamente diferenciadas y que afectaban a las subvenciones excepcionales en el año, en el ejercicio que estábamos viéndola. Una era toda la población de subvenciones que se habían concedido a lo largo del ejercicio 2016 y que se habían tramitado, que es esta primera que estamos viendo aquí, que estaba en torno a, eran unos 70 expedientes que abarcaban 78 beneficiarios, con unos importes en obligaciones reconocidas alcanzó a los 40 millones de euros, y ahí explicamos un poquito el alcance. Pero es que, por sorpresa, nos apareció una segunda población. Mira, te voy a saltarme esto y luego vuelvo para atrás para que veamos la población. Ahí. La segunda población es que empezamos a detectar una serie de documentos que se habían incorporado en el sistema contable en el año 2015, cuando se implantó el nuevo sistema, y que correspondía a libramientos pendientes de justificación que estaban pendientes a 31 de diciembre del 2016, pero que no correspondían con subvenciones concedidas en el año, sino que eran de subvenciones concedidas en años anteriores. Pero con una problemática adicional. Estamos hablando de una población en torno a 177 millones de euros, de los cuales 134 millones, además, eran libramientos que habían vencido. Es decir, estaban de fuera de plazo, deberían haberse justificado y seguían en contabilidad pendiente. Entonces, ante la problemática que nos encontramos, decidimos dividir el informe en dos partes porque el trabajo fue completamente diferente e incluso las conclusiones y la opinión ya vais a ver que no tienen nada que ver la una con la otra. La primera, que es la de gestión y tramitación en la concesión y pago de las subvenciones excepcionales, la opinión fue con salvedades. Y fueron con 3 salvedades. La primera de ellas es la que mis compañeros ya han hecho referencia, porque yo creo que es algo estrella cuando nos movemos en el ámbito de las subvenciones, y es el hecho de que detectamos que en el 71,70% de los expedientes entendimos que no había quedado suficientemente acreditada ni documentada la acreditación de las razones para darlo por vía directa y por vía excepcional. La segunda era el tema de un cumplimiento, estamos hablando de un cumplimiento, esto es la publicación en Boja. En este caso dividimos la salvedad en dos partes, aquellos expedientes que no habían sido publicados y aquellos que lo habían hecho fuera de plazo. En el primero estábamos hablando de un porcentaje de los expedientes del 18,87 y en el otro 9,43. La tercera de las salvedades iba relacionada con las modificaciones en las resoluciones y, de manera concreta, el plazo de justificación. Se detectaron hasta casi un 6% de los expedientes donde se habían producido modificaciones de los plazos que estaban fuera de los límites. Yo, como prefiero pasar a lo otro, casi me voy a... Vamos, si luego alguien tiene una duda o alguna aclaración, pero casi prefiero explicar también el resto del informe, porque si no, no va a dar tiempo. En el caso de los libramientos, aquí la opinión fue un poco más dura. Directamente se denegó la opinión. Y se denegó la opinión en base a una serie de incertidumbres y limitaciones al alcance que se detectaron a lo largo del trabajo. Las dos primeras que ya estáis viendo ahí son dos que además han generado que hay diligencias preliminares de responsabilidad contable. Ahora mismo están en el Tribunal de Cuentas. Por un lado, se detectaron una serie de 37 expedientes de libramientos que en importe alcanzaban los 6,7 millones de euros, donde en principio habría un riesgo muy alto de prescripción.
porque eran expedientes que en un plazo yendo hacia atrás no habían tenido movimiento en los últimos 4 años. De tal manera que lo que nos encontramos era un libramiento pendiente de justificar, que debería haber tenido mínimo una entrada de documentación, un análisis. No aparecía ese tipo de documentación, pero además en el expediente no había ninguna explicación ni algo racional que explicara el por qué se había quedado paralizado el expediente. Ya en el propio informe se hablaba de un riesgo de responsabilidad contable administrativo y luego cuando ya ha ido al tribunal pues está en trámites. La segunda, en este caso era una limitación, fue que se detectaron libramientos pendientes de justificar, documentos contables. En este caso no sabemos ni el número de expedientes a los que estamos haciendo referencia porque el único dato que tenemos son una serie de documentos que alcanzan un importe de 5,4 millones de euros en los que no se ha podido localizar ni siquiera el expediente administrativo de origen. Y lo único que existe es el documento contable, pero no se sabe el origen de por qué está pendiente, ni siquiera en qué consistió, cómo se tramitó el expediente. De nuevo, aquí también vamos a tener responsabilidad contable. Y la tercera era una incertidumbre que es casi una doble incertidumbre. Afectaba en este caso a un solo beneficiario. En un solo beneficiario se detectó que existían libramientos pendientes de justificación por un importe que alcanzaron los 55,6 millones de euros. En este caso había dos problemas. Por un lado, que estos expedientes están en vía judicial, en diferentes procedimientos, algunos de carácter penal, y que ahora mismo pues, existe, es decir, realmente nosotros no sabemos cuál va a ser el desenlace de esos procedimientos judiciales. La segunda de las cuestiones que se planteaba es que estamos ante unos libramientos que ya sabemos que van a derivar en reintegros. Pero existía una problemática porque esto era una fundación pública que se integra en el mismo órgano que fue el órgano concedente, a su vez se produce un traspaso del programa presupuestario que gestionaba y se traslada al órgano responsable de estos libramientos, de tal manera que se plantea una problemática desde el punto de vista jurídico de si la figura del deudor y el acreedor son coincidentes y, por tanto, los reintegros, es decir, que estamos hablando de que esto eran libramientos pendientes de justificación que han derivado en reintegro. Pero aquí la cuestión legal o jurídica, el asunto jurídico es dirimir si se produce, como desde la perspectiva del Código Civil, que coincide la figura del deudor-acreedor y, por tanto, se anularía el reintegro. Pero hay diferentes, porque en el tiempo toda esta problemática que yo he resumido, que es bastante más compleja, aparecen diferentes informes de los servicios jurídicos donde no terminan de tener claro por cómo se produce la operativa y en los años en que se están dando estos expedientes y la tramitación en fecha, si de verdad se produce la situación del Código Civil o no se produce. Y no hay manera de que, es decir, que hay informes, dispusimos de diferentes informes, pedimos nosotros otro adicional y cada uno daba una opinión diferente. No hay manera de... Entonces, pues terminó el tratamiento en el informe fue el de incertidumbre. Junto a esta parte, que es os comentaba que es lo que fue opinión, sí que después hubo, en otros aspectos que no afectan a la opinión, se estableció una serie de situaciones que en la mayoría de los casos lo que derivaban era en recomendaciones. La primera de ellas era del resto de la población que hablamos, es decir, hablábamos que era una población de 177 millones, 134 vencidos. Si os suenan las cantidades que yo os he hablado, he dicho 5,6, 6,7, 55 y hasta 134 que ha pasado. Pues es esto. Es decir, ahí se daba una serie de operativas donde teníamos pues, una serie de expedientes que estaba la documentación había entrado en fecha, pero los órganos gestores se estaban retrasando en la revisión de la documentación. Otra serie de expedientes que habían derivado en procedimientos de reintegro y que eso es otro procedimiento administrativo que se puede dilatar en el tiempo y se queda el libramiento pendiente. Sí, había otros que se justificaron a lo largo del trabajo de campo. Al final, la recomendación va un poco en torno pues, que se dote a los órganos gestores pues, de medios para que no se produzcan este tipo de situaciones. Junto a eso, aparecieron también el tema de las consultas. Es verdad que el sistema Giro, hombre, es un sistema relativamente reciente, pero sí que identificamos determinados errores en las poblaciones que afectaban pues, a los campos de grabación,
De tal manera que, aunque no tiene efectos en la imputación presupuestaria, sí que cuando tú vas a sacar las poblaciones, había subvenciones que están grabadas como si fueran excepcionales y resulta que no eran excepcionales porque se habían equivocado. Sí, ese tipo de errores que sí que los pusimos de manifiesto porque entendíamos que el sistema debería tener controles que evitaran que se produjera esa operativa. También en el tema de los expedientes y la normalización en los criterios de los expedientes. Es decir, sí que es verdad que todo el mundo puede entender que una subvención excepcional, cada una son expedientes diferentes, pero hay determinados trámites en un expediente como procedimiento administrativo que sí que deberían ser homogéneos. Y de nuevo pues detectamos una serie de incidencias que cada uno lo hacía de una manera. También el tema de la modificación. Fue como salvedad la de justificación, pero sí que se detectaron también en plazos de ejecución y otorgamiento de eficacia retroactiva que entendimos que, aun no siendo un incumplimiento legal, sí que afecta de manera, porque ya eran, es decir, si alguien tiene curiosidad puede ver el informe, son tan numerosos que afecta de manera directa a los principios de eficacia y de eficiencia. Estos fueron, bueno, ya tampoco voy a... Es decir, que estas fueron las recomendaciones en torno a cada uno de los aspectos que... Es un informe que tuvo su trascendencia luego en prensa y demás porque evidentemente aparecían cosas importantes. Y por último, lo que os decía, es decir, que el camino de realizar fiscalizaciones de cumplimiento en términos de seguridad razonable hemos continuado. Ahora mismo lo que estamos realizando es uno de nominativas, lo que pasa es que hemos sido más ambiciosos, aquí ya hemos metido 2 ejercicios y de hecho nos está llevando, la verdad es que al principio pensamos que no y creo que nos hemos metido en un buen trabajo, pero bueno, estamos ya prácticamente terminando el trabajo de campo y la idea al final es un poco optar por eso, delimitar, es decir, que el enfoque va a ser delimitar un poco los alcances para poder hacerlo en términos de seguridad razonable y de cumplimiento. Yo con esto... Pues muchas gracias, Habéis puesto el foco en el riesgo, sin ninguna duda, del área de subvenciones, ¿no? Que es cuando nos saltamos la concurrencia y hay una discrecionalidad excesiva. ¿Alguna pregunta? Os habéis consumido un poquito de tiempo de preguntas, pero bueno, alguna pregunta sí que cabe. ¿Tenéis alguna cuestión, duda, comentario que hacer a los ponentes? Era para la ponencia de Antonio y de Gabriel 2 cuestiones. Habéis comentado que en el área de transferencias y subvenciones dais opinión en términos de seguridad limitada. Entonces, la pregunta va dirigida ya al resto de la cuenta. En materia de cumplimiento, el resto de áreas, contratación, personal, ¿se opina en términos de seguridad limitada o razonable? Y si acaso queda claramente detallado en la opinión. Y luego, en relación al tema del plan estratégico, nosotros en Navarra tenemos una peculiaridad y es que solamente hay 10 ayuntamientos con una población superior a 9.000 habitantes. Con lo cual estamos hablando en torno de unos 220 ayuntamientos con poblaciones desde 800 habitantes, 2.000, 3.000, son poblaciones muy pequeñas. ¿Qué consideración tenéis en los ayuntamientos pequeños que estáis pudiendo revisar en relación al plan estratégico? Porque, claro, nosotros, por ejemplo, tenemos claro que en Pamplona es el ayuntamiento de mayor población, 250.000 habitantes, o estos incluso que superan los 9.000 las exigencias del plan estratégico. El resto tenemos dudas, ¿no? Si pequeños pueblos, pues, pusiéramos o no de manifiesto el que no tengan planes estratégicos, porque prácticamente todos los municipios de pequeña población, pues sinceramente no lo tienen, ¿no? La ley no distingue, no pone umbrales, pero a ver el tratamiento, ¿no?, que estabais dando, pudierais dar a este tipo de entidades locales pequeñas. Sí, se me oye. Voy a contestar a la segunda pregunta y la primera se la voy a pasar a Begoña. La segunda, del plan estratégico, nosotros en las consellerías sí que hemos hecho mucho énfasis, ¿vale? Ha sido una del apartado de conclusiones de cumplimiento de legalidad, sí que ha sido un incumplimiento porque consideramos que las consellerías tienen medios, pues son grandes, lo pueden hacer, ayuntamientos grandes también.
Evidentemente en ayuntamientos pequeños también lo deberíamos de poner porque la normativa lo exige y claro, no lo tienen. Lo ponemos también como cuando se hace la evaluación de control interno de los ayuntamientos, también sale como incumplimiento. Si bien es verdad, en un ayuntamiento pequeño tampoco sería complicado hacerlo y es muy importante porque el plan estratégico tiene vocación plurianual. Es decir, en tus 4 años que vas a mandar, di qué tipo de líneas de subvención vas a hacer y qué objetivos persigues con ellas. No sería complicado en un ayuntamiento pequeño hacer ese plan estratégico, aunque no fuera con la densidad, con la amplitud que hacen las consellerías. Las consellerías, a raíz de nuestras anotaciones y también de la intervención, se han puesto las pilas y las que no lo tenían en el plan estratégico lo han hecho, porque el plan estratégico es exigible antes de que se publiquen las convocatorias. Con eso creo que te diría que sí que le pondría a un ayuntamiento pequeño, le diría, oye, pone lo que decía Antonio de la hoja de ruta de los beneficiarios, es muy importante que un ayuntamiento le diga, oye, yo voy a dar subvenciones a las asociaciones culturales porque quiero cumplir estos objetivos y una asociación cultural, deportiva, etcétera, sepa que puede estar dentro de ese plan estratégico. La segunda pregunta que me hacías es qué hacemos nosotros en la cuenta de la Administración en otras áreas respecto a si tenemos seguridad limitada o razonable en otras áreas. Ya te he dicho que nosotros consideramos técnicamente que en subvenciones hacemos lo que podemos, llegamos a las líneas que podemos y no llegamos, evidentemente, a seguridad razonable. Pero le paso a la auditora, tenemos la suerte de tener aquí la auditora que te puede decir en la cuenta de Administración qué trabajos hacemos. En subvenciones es muy difícil llegar a seguridad razonable en los tiempos que tenemos. Tenemos que fiscalizar la cuenta de la Administración en 3 meses, es un tiempo escasísimo. Con lo cual, ¿qué hemos hecho? Hemos sacado la contratación de la auditoría de la cuenta de la Administración, con lo cual es objeto de un informe aparte de seguridad razonable y el área de personal también la hemos desgajado este año del informe de la cuenta de la Administración, con lo cual es una seguridad razonable de financiera, pero hay determinados aspectos, como no puede ser de otra forma, la Administración es una actividad reglada, con lo cual sí que observamos incumplimientos, pero siempre de seguridad limitada, que los hacemos señalar en el informe. Informe de auditoría financiera, seguridad razonable y algunos aspectos de legalidad que, como no podía ser de otra forma, tenemos que destacar, pero contratación aparte y personal aparte. Ese es el alcance de nuestra cuenta. Gracias. Yo para terminar, Begoña, sí. Si me permites, ayer Claro. comentamos con Nuria las incidencias que se señalan en el informe que ha hecho Nuria son importantísimas con el tema de los reintegros. A mí me ha parecido fortísimo, ¿eh? Vamos, no sé si... Porque además son libramientos que se efectúan sin justificación previa. Es que en Andalucía existe lo que se llama la figura del pago con justificación diferida y se permite pagar hasta el 75% con esa fórmula. Con un aval... Sí que por normativa Sí, y normalmente el sistema, verá, luego hay muchas variantes, pero el sistema normalmente suele ser, el primer pago se hace el 75% con justificación diferida. ¿Ya? Luego se justifica ese 75% y se libera el pago del 25%, que puede ser o un pago en firme, si se ha justificado en vez del 75 al 100, o si solo se ha... Es decir, que permite, siempre que haya pendiente un 75, liberar el pago. Curioso, de ahí viene el riesgo, porque se puede diferir hasta... Es que la normativa, de hecho, que también comentamos con el tema, que le llamó mucho la atención, nosotros como estamos acostumbrados tampoco no supone ningún... El tema de los procedimientos, como pasa un poco rápido, a lo mejor ha pasado desapercibido, pero nosotros en regladas tenemos 2 procedimientos, concurrencia competitiva y no competitiva. Así que eso también en el ámbito de Andalucía es una incongruencia en el mismo concepto, concurrencia no competitiva. Yo se lo explicaba, viene a ser un término medio, es decir, como un intermedio entre reglada y directa. Hay una figura intermedia que surge. Es curioso, sí.